Compañeros y amigos, bienvenidos. Ya estamos en la clase número 33 el día de hoy. Hoy, miércoles 24 de marzo. Damas y caballeros, les recordamos de una vez y para que sepan que la próxima semana no tenemos sesión. El día 31 no habrá sesión. Y nos veremos primeramente Dios hasta el día 7 de abril. Así que de una vez les avisamos para que no busquen la sesión del 31 de marzo. Sí. Así que nos vamos a ver de hoy y hasta la siguiente clase será el miércoles 7 de abril. Pero bueno, estábamos trabajando la práctica 11. El transistor bipolar auxiliar para formar reguladores de tensión o voltaje. Y formamos nosotros aquí un regulador, este sencillo regulador, y ya lo hicimos, ya lo montamos, ya lo probamos, de alguna manera hicimos cambios también. Espero que hayan tomado ustedes sus medidas, de diferentes niveles de voltaje para que ustedes pudieran revisar los fenómenos que estuvimos viendo aquí. Y luego hicimos una clase en la que les mostré el probador de cortos y les mostré cómo encontrar la fase de su tomacorriente. Y luego hicimos una serie de resistencias, o bien pusimos una resistencia grande con un diodo y un capacitor para formar una pequeña fuente de alimentación sin usar transformador. Y con esto se lo adaptamos a nuestro probador y resultó una maravilla, porque pudimos tener esto alimentado por esa fuentecita. Entonces, ya por ahí, para la gente que me tenga pretexto de que no tiene fuente, ya no hay pretexto, ya se lo vamos quitando. Y también hicimos que les digo que fue con una sola resistencia. Vea por favor las clases anteriores, ¿ok? Ahí está. Y bueno, pues ahora vamos a continuar el día de hoy. Quiero mostrarles que para nuestras prácticas que más adelante vamos a obtener, va a ser importante contar por ahí con algún transformadorcillo, de preferencia grande. Esto se lo pueden quitar a un sistema de audio mini componente. A ver si aguantas ese, Carmelita. Ese que tengo allá está mucho más grandote. Está pesado. Muchas gracias, Carmelito. Vean, ese está mucho más grandote. Entre más grande es de mayor corriente lo que los va a otorgar. Les quiero recordar que más adelante haremos o formaremos aquí un pequeño y sencillo circuito de amplificador de audio. Y pues el amplificador de audio necesita tener una tensión y una corriente bastante potentes para poderse alimentar. Entonces vayan viendo si por ahí de sus mini componentes o sistemas de audio que por ahí tengan, si hayan desechado algún transformador. Si por ahí de pronto alguien dice, tengo un transformador que ya no ocupo, que se lo quité a un aparato, ese nos puede ser de utilidad, ¿sí? Puede ser como este tipo, ¿sí? Le digo, entre más grande sea, te da más corriente, ¿sí? Y si lo ponemos más chico, pues a lo mejor cuando quieras que amplifique, no tiene la potencia necesaria. Por eso es que les digo que un transformador grande. Yo aquí, como les puedo decir grande para que se ubiquen, pues del tamaño regular de una mano, vean ustedes, no me cabe completo, o sea, no es igual que este. Vean, está chiquito, ese como para hacer un amplificador discreto, un trazador, un radio pequeño. Este ya está un poquito más grande, ¿sí? Este ya está un poquito más grandecito, pero aún así quedaría corto. Yo les estoy diciendo, vayan y vean si pueden conseguir uno que sea como esto. Vean ustedes que pesa y vean ustedes las dimensiones que tiene. Pásame una regla, por favor. Ahí arribita tenemos una. No tiene que ser exactamente idéntico a este, pero de preferencia, si lo van a reciclar, que sea de un sistema de audio. Vean, son 10 centímetros, ¿sí? Y son 8 centímetros, es decir, está bastante grande. Y
más o menos igual como 7, 8 centímetros. O sea, está potente, está grande y pesado, ¿sí? Vayan viendo si lo pueden conseguir. Si lo pueden conseguir, sería maravilloso, ¿sí? No urge para la semana que entra, pero sí vayan viendo la posibilidad de conseguir alguno. Si es que ustedes quieren armar con nosotros ese sistema amplificador, ¿ok? Estábamos hablando un poco la semana pasada y de la anterior sobre los reguladores de voltaje, pero hay que tener en claro una cosa antes de pasar al siguiente punto. Vamos a poner aquí una anotación. Por favor, en su libreta le ponemos clase número 33. Clase número 33. Ya bien rápido, Francisco. Sí. Aquí andamos en vivo, en directo y a todo color. Clase número 33. ¿Sí? ¿Ya estás? Lo vamos a poner así porque eso es muy importante. Nosotros hemos visto que en nuestros aparatos, en nuestros equipos, hay diferentes etapas o secciones. Entonces, hoy en día, el circuito más importante de nuestro aparato es la fuente de alimentación. Diríamos que es el más importante porque es el que va a otorgar a los equipos, a los demás sistemas, las tensiones y corrientes necesarias para su correcto funcionamiento. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Punto ahí 73 y hacemos esta anotación. El circuito más importante de cualquier aparato el circuito más importante de cualquier aparato electrónico es la fuente de alimentación. El circuito más importante de cualquier aparato electrónico es la fuente de alimentación. Esta debe entregar tensiones. Acuérdense que la palabra tensiones y voltajes vendrá siendo lo mismo, ¿sí? Esta debe entregar tensiones y corrientes a las demás secciones o circuitos de nuestro aparato. El circuito más importante de cualquier aparato electrónico es la fuente de alimentación. Esta debe entregar tensiones y corrientes a las demás secciones o circuitos de nuestro aparato de manera estable, constante dinámica y brindar el soporte suficiente para ajustarse a lo que le pida el aparato.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Fíjense bien porque hay muchas personas que piensan, dice que estoy estudiando un curso de transistores y ya me lo sé todo de transistores y yo vengo y le pregunto dos, tres cosas y resulta ser que no me sabe contestar. El circuito más importante de cualquier aparato dice que aquí es la fuente de la alimentación, que debe entregar tensiones y corrientes. O sea, aquí están hablando de tensiones y corrientes, voltajes y corrientes a las demás secciones o circuitos de nuestro aparato de manera estable. O sea, de manera estable, que sería controlarla constantemente, de manera dinámica, que esté en movimiento y brindar el soporte suficiente para ajustarse a lo que le pide el aparato. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto diferentes niveles de corriente que ocupa diferente carga. Por ejemplo, un foco de arroz, un foquito de 12 voltios, un relé. Ya vimos varios tipos de cargas. Pero esto estamos hablando de un componente. Pero si estamos hablando de un aparato, el aparato tiene secciones o circuitos completos. Entonces, cada sección o cada circuito va a tener, por decirlo así, una carga especial. Y no es lo mismo tener el aparato a bajo volumen que tenerlo en alto volumen. Por eso dice, brindar el soporte suficiente para ajustarse a lo que le pide el aparato. Vamos a poner aquí un ejemplo. En el ejemplo que acabo de decir. Ejemplo. Un aparato de audio a volumen bajo, ¿sí? Un aparato de audio a volumen bajo requiere menos alimentación, vamos a ponerlo así, menos alimentación un aparato de audio a volumen bajo requiere menos alimentación, pero al subir el volumen requiere más alimentación. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. No es la misma carga cuando el aparato de audio está con volumen bajo. Porque cuando está con volumen bajo no le estás pidiendo potencia. Sí. La potencia de audio o la potencia es el resultado del trabajo de un circuito. Lo que estoy diciendo es que un aparato de audio que tenga volumen moderado, que tenga volumen bajo, no requiere la misma alimentación, se requiere menos alimentación. Pero al subir el volumen, entonces requiere más alimentación. O sea, va a necesitar comer un poquito más. Va a necesitar que se ajuste, por eso digo, suficiente para ajustarse a lo que le pide el aparato. Si ahora, al momento de que le subí el volumen, en ese momento también se me ocurrió, no sé, pedirle que sacara la charola del CD, o que estuviera trabajando en la casetera, o alguna otra cosa, entre más cosas yo le pida al aparato que me haga, el aparato va a demandar o va a requerir una cantidad de alimentación distinta en sus secciones, porque cada elemento que ocupe la corriente va a tener cierta carga para el aparato y esas cargas deben estar soportadas por el transformador o por el regulador o por la fuente. O sea, que yo no puedo venir y utilizar o decir, ¿sabes qué? Ese transformadorcito que tengo aquí me da 85 voltios, profesor. Este me da 85, 13 y 24. ¿Y qué cree, profe? Que el que yo tengo acá, el que se me dañó, el grandote, también me da 85, 13 y 24. O sea que son iguales, profe. Le voy a poner este. ¿Sabes qué? O sea, en cuanto a voltaje, puede ser que este te dé la misma cantidad de voltaje. Pero cuando lo pongas a trabajar,
y le pidas potencia a tu aparato, lo que te va a faltar va a ser corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vas a tener la potencia porque el transformador no te va a suministrar la corriente necesaria cuando tú se lo exijas. ¿Sí? No estoy hablando de los voltajes, estoy hablando del tamaño del transformador y que a más grande más corriente trabaja, a más chico menos corriente te trabaja. Ahí ustedes tienen que ir viendo que, por ejemplo, si ustedes destapan una radiograbadora, tal vez se encuentren con un transformador chiquito como este. Este, podríamos decir, dice aquí 12 voltios, 1 ampere. Miren. A este le quedan los diodos 1N4007, por decirlo así. Este es 1 ampere, ¿sí? Pero hay otros más chiquitos. Por ahí teníamos uno, a ver si de pura casualidad aparece, que es como la mitad de este. Mira, este, véanlo. Este es más chico. Este es como de 500 miliamperes. ¿Ya te fijas? Entonces, hay gente que luego me dice, no, es que no pasa nada, se los voy a cambiar uno por otro. O sea, aguas, ¿por qué? Porque si te da el mismo voltaje. Ese también es de 12 voltios, pero este es de una corriente más pequeña que este. La condición o la naturaleza del aparato era que sus requerimientos mínimos ocupaban cierta cantidad de corriente. Si tú le haces algún cambio o alguna modificación, puedes llegar a alterar el sistema tan importante de la alimentación, y esto puede comenzar a descompensar los circuitos y a comenzar a provocarte fallas en los diferentes sistemas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ustedes tienen que ir viendo en sus aparatos los tamaños de los transformadores que tienen cuando sean fuentes lineales que no utilicen transistores conmutadores. Van a encontrar fuentes que tengan transformador probablemente o resistencias como la que vimos la semana pasada, y van a tener que saber que esas fuentes tienen una cierta cantidad de corriente por entregar. No significa que ese transformador todo el tiempo me vaya a dar 1 amperio. No, porque a lo mejor piensa la gente, es que este cuate siempre me va a dar 1 amperio. No, hay que recordar que este tiene una capacidad para otorgarte cierta cantidad de corriente, pero la corriente que te otorga depende de la carga que esté consumiéndola. Por eso te repito, no es lo mismo tener el aparato en bajo volumen, donde le estás pidiendo cierta cantidad de corriente a su fuente, a de repente subir el volumen en donde tú ya le estás pidiendo que jale más, que jale más, que jale más, y si la fuente es soporte para esa carga, entonces no va a tener ningún problema, va a seguir entregándola, como te dije yo, de manera constante y dinámica. Pero si tu fuente no es capaz de hacerlo, entonces va a ser una descompensación. Hay tamaños, vean, por ejemplo, este más chiquitito, este es como igual como de entre 300 a 500 miliamperes. O sea, vean, son del tamaño de este más o menos, ¿sí? Para que más o menos se den una idea. Ahí Carmelita me está haciendo favor de traerme unos que ella estaba jugando, estaba armando. Estos no traen ya núcleo, nada más para que vean, porque hay gente que luego me dice que cómo sabe, cómo lo arman. Ya están determinados los embobinados. Este sería el embobinado, ¿sí? Y quiero que vean que aquí ya le metieron los alambres. Mira, aquí sería 120 a 24, ¿sí? Entonces hacen una bobina, le soldan aquí, le ponen un alambre, ¿sí? Un cable y alambre a darle la vuelta, a embobinarlo, para que ustedes vean cómo está. Aquí cómo está esta bobinita de aquí que me trajo ahorita Carmelita, qué amable. Veanla ahí, ¿sí? Ahí está, mira. Sí, o sea, es que tenemos amistades que hacen
transformadores, ¿ya? Y se pueden ahí amarrar el alambre, darle las vueltas, ¿sí? Y cuando esto se daña, lo mandan a embobinar, o lo mandan a que lo arreglen, ¿sí? Bueno, nada más quería mostrárselos para que vieran más o menos cómo está por dentro. Pero a lo que quiero yo llegar es esto. Primero, antes que otra cosa, que el circuito más importante es la fuente, y que de la fuente depende que esto se soporte. Cuando tú tienes un transformador y lo tocas y está muy caliente, significa que le están demandando muchísima corriente. Eso pasa cuando a un aparato, por ejemplo, de audio, tú le subes el volumen por periodos prolongados de tiempo. Se va calentando y se llegan a encontrar, en algunos casos, cuando son equipos de audio profesional incluso, hemos encontrado transformadores quemados. Porque pues pudo haber hecho corto el amplificador y haber dañado la fuente. Esto es muy importante. Tanto la fuente, vean lo que voy a decir, tanto la fuente de alimentación puede dañar a las secciones que está alimentando o perjudicarlas en su funcionamiento, como las secciones pueden venir a dañar a nuestra fuente. O sea que es algo similar. Pero lo que quiero que entiendan ustedes es que el aparato que sea va a tener una fuente de alimentación. Hoy en día las fuentes de alimentación que tienen los equipos son similares a este tipo de placa, en donde nosotros encontramos una serie de componentes electrónicos y han eliminado al transformador núcleo de hierro y lo han cambiado por una de núcleo de ferrita. Incluso si ustedes sacan una pantalla, van a encontrar que van a encontrarse transformadores o bobinados en núcleo de ferrita. ¿Por qué? Porque ahora se están metiendo, es donde viene al caso de lo que estoy diciendo, se está metiendo un tipo o un estilo de fuente de alimentación al cual se le llama fuente conmutada o fuente pulsada, y que se encarga de hacer lo mismo que las fuentes anteriores, pero utiliza tecnología transistorizada para controlar los pulsos, para controlar las frecuencias, para controlar, en todo caso, la corriente. ¿Sí? Es decir, que estas fuentes van a entregar tensiones igual, y también van a entregar corrientes, y también se van a modificar de acuerdo a las necesidades de las cargas. Es muy importante que ustedes entiendan esto. El circuito más importante de cualquier aparato electrónico es la fuente de alimentación, ¿sí? Y otra, el aparato de audio a volumen bajo requiere menos alimentación, pero al subir el volumen requiere más alimentación. Ahí está mi ejemplo, ¿sí? Por eso te estoy dando este ejemplo, ¿sí? Entonces, en ambos casos, cualquiera que sea tu caso, lo que nosotros tenemos que regular es tanto el voltaje como la corriente. El voltaje se puede estabilizar de diferentes formas y la corriente se puede ir haciendo cambios sobre de ella dependiendo la manipulación del circuito. Pero vamos a entender que todos los aparatos, ponemos así, todos los aparatos en algún punto deben controlar o regular la cantidad de voltaje y corriente. Todos los aparatos en algún punto deben de controlar o regular la cantidad de voltaje y corriente que utilizan sus cargas. Todos los aparatos en algún punto deben controlar o regular la cantidad de voltaje y corriente que utilizan sus cargas, de lo contrario
no será estable y puede provocar daños. De lo contrario, no será estable y puede provocar daños, ya sea en la fuente de alimentación, en la sección alimentada o en la carga que la consume. Ahora sí vengo bien filoso. Estos apuntes no están saliendo ni le estamos copiando a nadie. Salen de mi cabeza, señores, directamente de no sé de qué tipo de inspiraciones, ¿verdad? Pero sí les digo porque esta es la realidad. Todos los aparatos en algún punto deben controlar o regular la cantidad de voltaje y corriente que utilizan sus cargas. De lo contrario no será estable y se puede provocar daños, ya sea en la fuente de alimentación o en la sección alimentada o en la carga que la consume. Vamos a poner aquí, esto lo estoy asentando bien porque me han comentado que a veces hay aparatos que tienen, digámoslo así, lo voy a plantear en un dibujito. Me dice el señor usuario, el cliente: yo tengo un aparato que compré, lo acabo de comprar ahí en la tienda, esa tienda famosa que tienen ahí en su país donde venden electrónicos. ¿Y qué cree? Trae el aparato de origen, trae dos bocinas grandes, profe. Viene así, viene la bocina y luego arribita trae un como twittercito, profe. Mira qué bonitas están, ¿sí? Y ahí están sus bocinas. Esas son sus bocinas originales, sus baffles originales. Hasta les vamos a hacer su 3D, mira, para que veas. Qué bonitos sus baffles. ¡Ay, güey! Ahí está. Son sus bocinas del cliente. Se las dieron ahí con el aparato. ¿Sí estamos? Tienen sus cables y todo. Bueno, el señor naturalmente fue y conectó el aparato al tomacorriente. Aquí está su clavija. Entonces su aparato modular o sistema de audio. Fíjate. Este es un aparato bueno, de marca, ¿sí? De los que salieron hace tiempo, bonitos. O sea, tiene aquí sus botones. Tiene aquí para que le metas la memoria. Trae ranura para el compact disc. No sé, el aparato está bien suavecito, bien bueno, mira. Hasta tiene como una sonrisa ahí, ¿sí? Bueno, el aparato naturalmente se conectó al tomacorriente. Y pues naturalmente el aparato, pues originalmente viene siendo una caja, ¿verdad? Tiene aquí sus ranuras de ventilación, lo que quieras, como cualquier aparato, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí te lo estoy pintando. Ahí está, como cualquier otro. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y este aparato tiene sus salidas por aquí para conectarse con las bocinas. O sea, prácticamente viene aquí a las bocinas, ¿no? O sea, sí, es cualquier aparato, para que me entiendas. Nomás que hay una cosa que sucedió aquí. Bien. Entonces, es un aparato común y corriente, sí. O sea, yo aquí le puse la conexión aquí. Es a lo que voy. Pero estas son las bocinas originales. Entender eso. Entonces, las bocinas originales vienen acompañadas con el aparato, porque vienen, son de la misma. Es más, hasta le pusieron el mismo dibujito, si quieres, aquí para que tú lo veas así, qué bonito, ¿no? O sea, de la marca, que no puedo hablar aquí de marcas, pero pues digamos que fueran esas las bocinas, ¿sí? Del aparato. ¿Qué pasa? Pues que el aparato está conectado aquí. ¿Cuánto tenemos? Por lo menos aquí en México, ¿cuánto tenemos aquí?
127. Se supone. De 115 a 127. Ajá, pero no es estable. Sí. Estamos hablando de que a veces tú puedes ir a medir el voltaje en un momento y tener 110. A veces no. A veces vas y le mides y tienes 111. A veces no. A veces vas y le mides y tienes 112. A veces vas y le mides y tienes 115. A veces vas y le mides y tienes 120. A veces vas y le mides y tienes 127. A veces vas y le mides y tienes 130. Fíjate lo que te estoy diciendo, Francisco y compañeros. No es siempre la misma cantidad. Sí. Vamos a tener que hacer la prueba del horno de microondas, Carmelita. A ver si me puedes ayudar. Ya la hemos hecho antes. Necesito que en el horno de microondas le pongas 10 segundos en un vasito con agüita. Y ahorita cuando yo te diga, veamos qué pasa. Le voy a poner aquí para ver cuánto me está dando mi toma corriente. Ahorita me está dando 124.2, 124.3. O sea, en este momento, ¿sí? En este enchufe, ¿sí? Así como está. Pero puede ser que mañana o al rato tengamos menos. Eso no depende nada más de mí o de que si puse algo, no. A lo mejor también los vecinos están consumiendo energía y de pronto sobre toda la línea de la calle está un poco baja la tensión. Pero lo que yo tengo ahorita es un registro de 124.3. Le vamos a poner al horno de microondas 10 segundos y le damos Start. Y esto bajó a 116, 115.9. Ahorita el horno de microondas está en operación. Y luego volvió a subir a 124. ¿Ya observaste? Le vas a poner otra vez otros 10 segundos, por favor. Vean cómo cae a 116. Y luego, si alcanzaron a oír el pip, 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 Sí. llegó gracias a 124. O sea que ahorita te acabo de demostrar dinámicamente, o sea, que sucedió un fenómeno, que nuestra línea de voltaje, el voltaje de línea, cayó y subió, o sea, está en esta onda de por aquí, ¿no? O sea, está... Sí. Y nuestro rango oficial era 124. Lo que le acabo de medir ahorita fueron 124 voltios. ¿Sí? Ok. Ahora, hay que entender lo siguiente. Este aparato es de la tecnología antigua, no de lo moderno, reciente, un poquito controlado. ¿Sí? Es una tecnología de las que tenían fuente lineal, que utilizaban tipo de este transformador, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa dentro del aparato para que tú tengas salida de audio y potencia y sonido aquí? ¿Qué es lo que necesitas tener aquí? Pues simple y sencillamente, tú para obtener la potencia necesitas dos cosas: voltaje y corriente. Sí. Este voltaje y esta corriente tú la vas a obtener de una fuente de alimentación. Y a este voltaje, a esta corriente, tú le vas a meter una señal, la cual a base de transistores va a ser amplificada y va a salir a los parlantes. Pero aquí hay una cosa. El volumen, vamos a sacar esta nariz de aquí del aparato. Tienes tú puede ser digital o puede ser analógico, no importa. Cuando tú le sumes o le bajas, dice volumen. Vamos a suponer que empezaste con volumen 10, 20, 30, 40 y 50 y max, ¿no? Y aquí le ponemos mínimo, ¿no? Dependiendo como tú gires la perilla, el volumen va a ser mínimo, va a ser del 10, va a ser del 20. ¿Sí me explico? O sea, esto está muy fácil de entenderlo, ¿no? 50 y volumen máximo. Hay que entender qué es lo que va a pasar. Cuando yo le pido volumen mínimo, incluso a veces no se oye nada porque está en ceros.
Cuando yo le pongo volumen máximo, se oye a todo lo que da. Y cuando le pongo en volumen a la mitad, pues se escucha tranquilo. Digamos, aquí es la mitad. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Bien. Ahora, si el aparato no tiene cómo regular la cantidad de corriente o voltaje que va a entregar a su sección, y la sección no está regulándola tampoco, también se puede afectar a la carga. Esa es la razón por la cual el usuario que compró el aparato vino, le subió a su aparato y me lo mandó al nivel que máximo. O sea, le subió todo el volumen al aparato. Y así lo mantuvo durante un rato. ¿Qué sucedió? Que después de un rato de tener el aparato a máximo volumen, sus bocinas originales, una de ellas o las dos, empezaron a echar humo o se dañaron. Les voy a poner aquí un tache a las bocinas. Se dañaron las bocinas. Ese es un caso que se dañó la bocina. Sí, pero ¿por qué, profesor? Si el aparato está diseñado para que yo le suba todo el volumen. O sea, por algo el fabricante me puso un volumen máximo. ¿Verdad? Entonces, el asunto aquí es el siguiente. Yo le explico al compañero. Tu problema es que este aparato, en su fuente de alimentación, la fuente que otorga la corriente y el voltaje a tu sistema de amplificación, no tiene un mecanismo para regular la cantidad de corriente y voltaje que le va a entregar a tu amplificador. No hay forma, no le metieron un regulador. No es un aparato muy bueno, perdóname que te lo diga, y resulta y pasa que si le subiste todo el volumen, y este aparato se supone que sí es para tener volumen máximo, pero la especificación técnica dice que lo puedes subir al máximo volumen siempre y cuando lo tengas a 115 voltios de alterna. Y tú lo conectaste el día que tenías 124 voltios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una diferencia de voltaje que son pequeños 9 voltios de diferencia. Pero estos 9 voltios de diferencia, al no tener esto, un regulador para esa parte, para esa sección, subió la potencia del aparato, entregando más potencia al amplificador, y las bocinas originales no soportaron la potencia excedida del aparato. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que estas bocinas son de 6 ohms. 6 ohms cada una, ¿no? Pues generalmente son de 6 ohms, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el valor que le llaman impedancia. Ya después hablaremos de el término impedancia. Es una oposición, ¿sí? Que presenta una bobina hacia la corriente alterna. Y se mide en ohms. No es lo mismo que resistencia. Si yo lo que mido aquí, la bobina, en este caso, son 6 ohms. Pero se dice que esa medida no es un valor resistivo, sino de impedancia. Bueno, el asunto aquí es que el aparato tiene que entregarte cierta cantidad de watts por naturaleza. Y esos watts deben de ser soportados por la carga final. La carga final vienen siendo mis parlantes o mis bocinas. Bueno, si yo lo hubiera subido el máximo a 115, todavía aguantaban. Pero yo le metí 124 o 127, le subí al máximo, el aparato dio más potencia porque adentro del equipo no hubo un sistema que pudiera regular el voltaje o nivelarlo. Porque así, lamentablemente, así viene. Observen esta fuente que les voy a poner aquí. Esta diagrama es una diagrama típica de una fuente lineal de un aparato mini componente antiguo de audio tradicional. Esto está muy simple. Entraba, si tenía stand-by, tenía un transformador de stand-by. Si no, el mismo transformador grande se usaba para stand-by.
pero vamos a ponerlo en un solo transformador. Aquí adentro entras. No le voy a poner ahorita la etapa de standby, entiéndanme por favor, se lo voy a poner directamente al transformador. Viene aquí un devanado que no trae fusible, ¿sí? Y se va, y hay otra línea que viene aquí, y que esta puede ser que traiga un fusible interno, y puede venir aquí así, ¿de acuerdo? Y puede venir un transformador. Fíjate, a veces viene el primario aquí, se conecta con este. A veces es una sola bobina, a veces son dos. Vamos a suponer que agarramos esta que fuera una, porque nada más tenía para 110 voltios. Puedes haber agarrado uno que tenga dos bobinados, ¿no? Pero se supone que ese es tu primario, ¿no? Si quieres sacarle una derivación central para que tengas un devanado de 120 y uno de 220, como quieras. Pero sacaban varios secundarios. Entonces prácticamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es un transformador que es para reducir el voltaje. Dentro de estos devanados había uno que se derivaba en una terminal de en medio. Esta se le acostumbraba a poner un puente de diodos. Aquí se metía un puente rectificador. En esta zona de esta fuente era la parte más grande, era el sistema que más, digamos, la fuente más, la parte más poderosa. Y aquí no había, formalmente, no había un regulador de voltaje, no existía. Lo que regulaban era para los standbys, para los microprocesadores, pero para alimentar al amplificador no había nada que lo regulara. Entonces tú tenías esto así, después de un secundario, un puente, y esta parte se convertía en tierra. Luego, a la salida del puente se le colocaba un capacitor en esta forma, y luego en esta otra parte se estaba poniendo otro condensador así, y estaban formando lo que le llaman una fuente simétrica. En este punto donde están estos dos, el más y el menos del condensador, se conectaba a la tierra, que era la misma tierra que sacábamos de un devanado central del transformador. De esta forma nosotros teníamos una fuente para que tuviéramos simetría, positivo y negativo, ¿de acuerdo? Aquí, para los que no lo entiendan, tendrían que seguir nuestro curso de sistemas de audio, pero es una fuente en la cual te da un más VCC aquí, y te da acá abajo un negativo menos VCC, o sea, ya te está dando un positivo y un negativo. Del orden de, bueno, vamos a suponer que tu devanado fuera de 80 voltios el global, de aquí a acá, digamos que de aquí hasta acá eran 80 voltios. Si el devanado era de 80 alterna, entonces tendrías más 40 y menos 40, ¿de acuerdo? Esto estamos hablando de que se divide en dos. Si eran 24, pues 12 y 12. Si eran 48, 24 más, 24 menos. Y naturalmente que en los otros devanados también habían diodos, también habían, incluso ahí sí llevan reguladores de voltaje para voltajes pequeños, medianos, que son para alimentar otras cosas. Pero lo que les surgía a estos fabricantes era tener una amplia fuente de alimentación que me diera 40 y menos 40 simétricos para el amplificador, y que salieran con muy buena fuerza de un transformador, de tal manera que esto más menos ya se iba directamente a meter al amplificador. O sea, digamos que aquí para el circuito de la fuente lineal de un mini componente antiguo ya era todo.
No estoy hablando de estos otros dos rebanados, porque estos otros dos sí son los que controlaban al microprocesador, al compact disc, a la casetera, al radio. Pero esta sería la fuente de alimentación para el amplificador de audio, más 40 y menos 40. Bueno, ahí les dejo mi número por si me quieren hablar un día de estos, mandar mensaje, mándenme mi mensaje aquí. Si me hablan no les voy a contestar porque luego estoy en clase, pero si me mandan WhatsApp, con mucho gusto se los respondo por si quieren alguna promoción, algún descuento, alguna información de nuestros cursos. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Tú tienes tu integrado de audio o tus transistores de audio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a suponer que fuera tu integrado STK, no sé qué número, ¿sí? No me importa el número, pero aquí dice estéreo, ¿verdad? Amplifier. ¿Sí? Y ahí en alguna de las terminales que tiene, dentro de muchas que tiene, naturalmente tendría que llegarle la alimentación, o sea, el más y el menos, ¿no? Más VCC menos VCC. O sea, tendría que entrarle al integrado, porque pues ya cumplieron con rebajarlo, ya cumplieron con rectificarlo, ya cumplieron con filtrarlo, pues ya dénselo de comer al ampli. Y se lo daban de comer al ampli. Y ya el amplificador finalmente tenía sus salidas de audio que iban a los parlantes. Vamos a suponer, ahorita no me importa qué patita, nada más para que se entienda que son las salidas, ¿no? Out R y out L, ¿no? Ahí están, salidas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, este tipo de fuente no tenía un regulador ni de corriente ni de voltaje para alimentar a la sección. Entiéndame que el transformador no regula, el puente de diodos no regula, el capacitor no regula. Entonces, está calculado para trabajar y entregarte, no sé, lo que te dije ahorita, 40 y menos 40, ¿no? Sí, señor, con estos 40 y menos 40 y con la posible cantidad, no sé, 3, 4 amperes, dependiendo lo que pidas de potencia, pues él va a decir, ¿sabes qué? Dame más corriente. ¿Pero por qué? Porque la está chupando, la está necesitando y tiene de dónde jalarla. ¿Sí me explico? El asunto es que si le subiste todo el volumen, pero en el momento en el que el aparato tenía mayor voltaje de entrada, como es una fuente lineal, a mayor voltaje de entrada, mayor voltaje de salida. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer ahorita una prueba aquí con el transformador. Vean. Pásame un cable de línea, a ver si está para este. Tiene ahí, ese que está ahí arriba. Por favor, mira, vamos a hacer una prueba. Ustedes vieron ahorita cómo cuando metimos el horno de microondas, el voltaje de la línea bajó, ¿verdad? Ahora lo voy a poner con un transformador para que vean. Ese es un transformador pequeño. Entonces vamos a revisar ahora. Vamos a hacer el experimento nuevamente con el horno. Vean, yo aquí tengo mi transformador y tengo que tiene una derivación central. Entonces observen que yo voy a poner una punta aquí y la otra punta acá. Y tengo ahorita un voltaje normal de 19.83. 19.83 y se está moviendo hacia 19.70. Ponemos el horno de microondas 10 segundos. Y se cayó a 18.51, 18.44 y luego volvió a subir a 19.83. ¿No te fijaste? Y si yo lo pongo con respecto a la derivación central, tendría 9.89. Prendemos el horno de microondas.
y se baja a 9.22, 23 y luego vuelve a subir a 9.90. O sea, gracias. O sea, a lo que estoy llevando el entendimiento que lo que pasa en la línea repercute en el transformador. O sea, el transformador de ninguna manera me está regulando nada. El transformador solamente es un embobinado que va a recibir la corriente, va a generar un campo magnético. El campo magnético variable va a ser impregnado por inducción al otro devanado, y el otro va a, dependiendo de las vueltas que tenga, va a ser una fábrica aquí que me va a cambiar un campo magnético variable, me lo va a cambiar por una corriente eléctrica nueva, más chica, ¿verdad? O más grande, con un voltaje alterno nuevo, más chico o más grande dependiendo de la cantidad de vueltas. O sea, esta es una fabriquita, ¿sí me entiendes? Recibió corriente eléctrica, me la cambió por un campo magnético variable. Y luego la otra bobina recibió el campo magnético variable y me entregó una nueva corriente eléctrica. Bueno, corriente cuando ya lo ponga a trabajar, pero me entrega voltaje alterno ya. Y va a ser la corriente que me entregue cuando tenga su carga. ¿Sí? Se entienda eso. Corriente solamente cuando se cierre y entregue la carga. Mientras solo me va a entregar aquí la posibilidad de darme voltaje alterno. ¿Sí? Voltaje alterno listo para que se cierre el circuito y fluya la corriente. Pero vieron que el voltaje subió y bajó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pasa lo mismo. Tú le pusiste al aparato a trabajar a volumen máximo, pero con 115 voltios, pues el aparato te funcionó bien. Pero si tú lo pusiste el día que había 124, hay 9 voltios de más. Esos 9 voltios de más también ahí llegaron a ¿dónde? Al transformador, salieron sin regularse, y en lugar de tener 40, no sé, ese día, pues no fueron los 9 porque se repartió, y pues tenías más 45 y menos 45, vamos a entenderlo así. Subió y subió 5 voltios. Entonces, ¿qué pasó? Que el amplificador pues tenía, en lugar de 40, tenía 45, o sea, 5 voltios de más. Nada más con esos 5 voltios de más, le estás dando más alimentación, ¿se entiende? Le estás dando más y él te va a dar más potencia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la potencia del equipo es igual a el voltaje de corriente alterna al cuadrado sobre Z o impedancia. Entonces, si resulta que cuando yo le mida en los bornes de salida de audio al aparato un nivel de voltaje, lo multiplico por sí mismo y lo divido entre la impedancia, me va a dar lo que son, esto me va a dar la cantidad de watts. Ya lo veremos más adelante cuando hagamos una prueba de watts. Pero a lo que quiero yo llegar es la potencia del aparato, la potencia real. No estamos hablando del ¿cómo se llama? PMPO. Potencia es E, es la forma de encontrar el voltaje, ¿no? E es voltaje de corriente alterna. Por eso le llamo pecados sobre Z. Pecados sobre Z. Potencia es igual a voltaje de corriente alterna al cuadrado sobre impedancia. Pero este voltaje de corriente alterna es la que sale por el borne de la bocina. No vas a creer que es el que viene de la línea. No. Cuando tú tienes tu borne de bocina, tú tienes ahí tu borne positivo y tu borne negativo. Ves que tienes esos bornes o conectores, ¿no? Donde metes los cables, ¿no? ¿Te acuerdas que tienes ahí unos bornecillos ahí? O tienes un orificio así, si te los ubicas. Sí. Bueno, ahí, donde tu aparato te entrega el audio, justamente ahí, tú vas y le mides el voltaje alterno. Sí. Y ese lo multiplicas por sí mismo y lo divides entre 6 ohms. Y entonces ya sabrás cuánta potencia oficialmente te dio el equipo. A lo que quiero yo llegar aquí es, si me lo alimentaron de más, el equipo es capaz de darme más potencia. Y esa potencia que me dio de más, las bocinas no la soportaron. Porque las bocinas están diseñadas para cierta cantidad de watts.
Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que el usuario le subió el volumen, le dio más watts a la bocina y dañó la bocina, dañó el parlante, que eso es a lo que quiero llegar aquí, dañó el parlante. Si el daño solamente fue de que se abrió la bocina y ya, simplemente no va a sonar. No va a sonar, pues como si no la estuviera puesta. Se abrió, se quedó sin carga. Pero si no se abrió y se puso en corto, que también es otra opción, ese corto puede dañar al amplificador. O sea, puede provocar que la potencia que salga para las bocinas sea... ¿Qué es la potencia? ¿Qué es el audio? El audio es un voltaje alterno. O sea, aquí digo out R, pero realmente, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué sale por aquí? Por los bornes de la bocina. Sí sale señal de audio, ¿no? Pero la señal de audio es un voltaje alterno. O sea, el out R y el out L, tengan mucho cuidado, no anden poniendo aquí los dedos cuando esté en funciones el aparato, porque por aquí sale potencia, sale audio amplificado. ¿Qué es audio amplificado? Es un voltaje alterno, ¿sí? Aquí, en los bornes de la salida de audio. Entonces, tanto para L como para R sale un voltaje alterno. ¿Estamos entendiendo? Sí. Si la bocina está abierta, pues lo que salga por aquí y salga por acá, que en este caso es tierra y señal, pues no va a llegar a ningún lado porque está abierta la bocina. Pero si la bocina se quedó dañada en modo cortocircuito o alterada y presenta un valor muy bajo en ohms, puede provocar que este voltaje alterno que sale por aquí y que iba a hacer a la bocina casi se esté aterrizando porque esté en corto la bocina, entender esa parte, y me devuelva al amplificador, me devuelva lo que me entregó. Sí. Haga de cuenta, para que se entienda como una analogía, pues que usted acaba de comer y lo que se acaba de comer lo acaba de vomitar. O sea, esto está de regreso por donde entró. ¿Sí me explico? Esa sería una analogía. Aquí lo que le entregó el amplificador, pues se va de vuelta. Y entonces, aquí ¿qué pasa? Que se puede llegar a perjudicar ahora el señor amplificador. Y si se daña el amplificador, ya entonces a veces pasa que el aparato ya no enciende porque se consume todo el voltaje y la corriente aquí. Y se convierte esto en un grave problema en donde ya el aparato se queda inservible solamente por haberle subido el volumen al máximo cuando teníamos 124 voltios. Esto pasa y sigue pasando todavía en aparatos que tienen tecnología de fuente lineal. Por eso mi recomendación siempre va a ser: a su equipo de audio no me lo ponga al máximo, póngalo a 3/4, póngalo al número 40, máximo a 3/4 de volumen, que cuando ya pasaste la media a 3/4 y ya no más, porque tú no sabes en este momento cuánto tienes en tu línea, y tu línea de alterna de tu casa no es estable, jamás es estable. Varía, depende de muchos factores. Hace un rato lo medimos y teníamos 124, ahorita lo voy a volver a medir, sigo teniendo 124.5. ¿Ya viste? Pero estamos ahorita aquí. Yo no sé si mañana el vecino vaya a estar soldando, vaya a tener su lavadora, la otra vecina su horno en microondas. Lo que influye en los vecinos que viven a un lado, o en tu edificio, o en tu privada, o en tu calle, es porque todos están tragando de la misma línea. Sí. Y entonces, si el vecino está soldando, a veces en tu casa se ve cómo se te baja la luz, la luminosidad del foco, ¿verdad? Esto, imagínate lo que estoy diciendo, tiene que compensarlo la fuente. Porque lo que te di de apunte, dije esto. Dije que es el más importante y debe entregar tensiones y corrientes a las demás secciones y nuestro aparato de manera estable, constante, dinámica, y brindar el soporte para ajustarse a lo que le pide el aparato. ¿Sí? Ahora, un aparato de audio a volumen bajo requiere menos alimentación. Ya hablé de eso. Y dije,
todos en algún punto deben controlar o regular la cantidad de voltaje y corriente que utilizan sus cargas. De lo contrario no será estable y puede provocar daños ya sea en la fuente de alimentación, en la sección alimentada o en la carga. Esto pasa en los aparatos de audio que no están regulando ni la corriente ni el voltaje. Esto puede pasar entonces que en algunos casos, vamos a hacer aquí el apunte, en algunos casos, las fuentes de poder, en algunos casos, las fuentes de poder no cuentan con sistemas reguladores. En algunos casos, las fuentes de poder no cuentan con sistemas reguladores para algunas salidas, pero sí tienen reguladores para otras. Es decir, que en algunos casos las fuentes no van a contar con reguladores para algunas salidas. Ese no tiene regulador, pero sí tienen reguladores para otras. Es decir, no todas las salidas de voltaje de la fuente van a estar reguladas. ¿Sí? Así lo pones. No todas las salidas van a estar reguladas. Porque hay gente que piensa que todas las salidas son reguladas y no es siempre así. Entonces, eso pasa en todas las fuentes. Por eso es tan importante que vayamos armando este apunte con estas prácticas. Porque hay gente que piensa que todo está muy sencillo pues hago la práctica porque la hizo así. No, hay todo un porqué estamos hablando de esto. Hoy por eso te estoy dando este consejo. No me le subas a tu aparato mayor de 3/4. Porque no sabes si tu aparato estaba diseñado para esas bocinas con 115. ¿Sí? Y ahorita tiene 124, 127 y entonces le puedes dañar. Si lo pones a 3/4, ¿qué pasa? Pues no va a pasar nada porque no le estás pidiendo la máxima potencia a tu aparato, ¿se entiende? Sí. Entonces lo estás castigando, no le pongas al máximo, déjalo a 3/4 como máximo, tu máximo va a ser 3/4 de volumen y aunque tengas el voltaje elevado, pues no había tanto riesgo, se entienda que tú estás regulando con tu menor potencia que no se exceda la potencia de tu equipo, cuando tú le estás pidiendo menos al aparato. Si no tiene sistema de fuente conmutada, ¿de acuerdo? Ahora, la fuente conmutada, que es un sistema mil veces mucho mejor en cuanto a su funcionamiento y eficiencia, porque hay menos pérdida de energía, porque hay más optimización de la energía para canalizarla según las cargas que tenga el aparato. Y también es más estable y provoca que se pueda autorregular de una manera tan fina que aunque tú tengas una variación de voltaje tremenda en la entrada, eso no perjudique a la salida. Es una maravilla. Una fuente conmutada, a pesar de que el voltaje de entrada sea variable, tu salida debería de mantenerla, no debería de bajarla. Eso es algo muy destacable, ¿sí? ¿Sí? Lo que vimos ahorita con el transformador, eso de que subió el voltaje y luego bajó, eso no lo vamos a ver en una fuente conmutada, porque la fuente conmutada se autoajusta, se autorregula, sus voltajes se acomodan a su carga, tanto a la carga como a lo que pasa en la entrada y en la salida.
Esto permite que algunas de las fuentes que nosotros tenemos ya sean compatibles para meterlas desde 110, 90, 110 y hasta 240 voltios sin tener necesidad de estar cambiando switches o hacer algún cambio como antes, que lo que te decía yo, nada más le puse un devanado, Sí. ¿no? Pero vean, por ejemplo, aquí este transformador, a ver si alcanzan a ver, este es el secundario, bueno, los diferentes secundarios, y aquí tiene varios entradas, mira. Sí. ¿Por qué? Porque este era un devanado de 240, Sí. para 240 o para 120. Aquí claramente dice 120, 120 y 240. O sea, traía el aparato un switch y tú mecánicamente movías el switch y seleccionabas. Voy a usar 110 o voy a usar 240. Dependiendo de lo que fueras a utilizar, tú meneabas ese interruptorcito y se acabó el problema, ¿sí? Eso o seleccionaba el devanado al que entraba el voltaje. Ahora no, ahora ya ese switchito fue eliminado. Pero a lo que voy es, si tu aparato trae este sistema, compañero, de una vez te aviso que cuando suba el voltaje en la clavija, en el tomacorriente, va a subir a la salida del transformador, porque no lo estás regulando. Si tu sistema no trae esto y tu sistema tú lo destapas y te encuentras con que, ¡oh, sorpresa! Trae una fuente conmutada, entonces irremediablemente la salida de los voltajes va a estar condicionada a estar estable y mantenerse estable, porque la fuente tiene que autorregularse independientemente de lo que pase acá o de lo que pase acá. Es decir, si la carga necesita más, va a estar estable. Y si el voltaje de entrada cambió, también va a estar estable. Porque tiene un sistema electrónico diferente basado en tecnologías de sensores, basado en amplificadores operacionales, basado en transistores, para que me entiendas. Si usted está estudiando nuestro curso de transistores, entonces poco a poco va a poder entender de alguna forma cómo trabaja una fuente conmutada. Y si usted ya estudió nuestro curso de fuentes conmutadas, algún detalle que le haya faltado en transistores lo viene a aprender aquí. O sea que están, como les decía yo, complementándose. ¿De acuerdo? Pero lo que sí les digo es, estos sistemas podríamos llamarlos entre comillas inteligentes, pero no, le vamos a llamar autorregulables. Estos ya tienen mucho más electrónica que estos, ¿verdad? Ya es una tecnología distinta y es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque gasta menos, desperdicia menos energía en forma de calor, pero también tiene más piezas y se convierte esto en un poquito más de complejo, porque entre más piezas tenga, más difícil puede ser de repararse. Simple y sencillamente hay que saber a dónde hacer las comprobaciones y bajo qué métodos ir a comprobar ciertos parámetros para poder diagnosticar este tipo de tarjetas. Pero estamos hablando de una fuente conmutada o pulsada, de las que se encuentran en las pantallas, en los televisores, en los DVDs, en diferentes aparatitos que por ahí pudiéramos encontrar. Vean, por ejemplo, esta que tengo aquí, al parecer es como de un DVD, como de un DVD. Estas luego las usamos aquí para entrenamiento. Esta, por ejemplo, yo no sé si funcione, pero lo que sí veo es que me da un conector de entrada. Tiene también un interruptor, es decir, prácticamente es por aquí por donde va a entrar la línea, y aquí va a haber un interruptor. Por aquí entra la línea y este sería un pequeño interruptorcito para que pase la línea, y ya va a entrar acá, va a entrar luego al fusible, luego va a estar ahí unos diodos y luego un filtro principal, y aquí a modo un transistor, otro transistor. Por ejemplo, no trae un chip, no trae un integrado,
Por lo tanto, la oscilación se da a través de componentes electrónicos. Pero finalmente se obtiene un nivel de voltaje rectificado, filtrado, se corta, se manda al transformador y luego pasa a ser nuevamente rectificado en alta frecuencia, filtrado y entregado. Eso es su etapa. Vamos a conectarlo a ver si funciona. Préstame por favor el probador con su cable y lo vamos a conectar a ver si funciona esta fuentecita. No perdemos nada más con saber, con revisarlo. No, nomás quiero ver si sirve, porque la encontré ahí ahorita, ¿verdad? Entonces ya tengo yo aquí mi cable de pruebas. Aquí está, vean ustedes mi cable de línea. Y entonces lo vamos a poner aquí sin mayor problema. Lo voy a poner aquí uno y el otro arriba, dado que ¿cómo se llama? Voy a hacer la forma de que fuera el interruptor. Y le voy a ver ahorita en la salida a esta fuentecita, ya en voltaje de directa, sin carga, ahorita solamente así. Le voy a ver si me da tensiones o no. Vamos a revisarlo. Nada más quiero saber qué me da. Vamos a ver, mira. Me está dando 4.9. 5 voltios. 5 voltios. De un lado, ¿sí? Y luego acá me va a dar otro voltaje, miren. 9.08. Acá me va a dar menos 9. Se supone que me tendría que dar 12. Ahí dice 12. Me está dando 9. Pero hay que considerar que ahorita no le estoy metiendo carga. Entonces hasta que no le meta yo una carga. Pero lo que quiero hacer es una prueba. Vamos a ver si nos puede ayudar Carmelita otra vez con el horno de microondas. Vamos a ver, yo aquí tengo ahorita 5 voltios de directa. 5 voltios de voltaje de directa sin carga, es decir, solamente medidos con el multímetro. Vamos a ver qué pasa. Ella encendió el horno de microondas y el voltaje se mantiene a 5.00. Si escucharon cómo sonó el horno, que no hubo cambio. Y si lo pongo en el de 9, aquí tengo menos 0.9 otra vez. No hubo cambio. Lo que quiero mencionar es esa situación, porque esto significa que no hay bajón, o sea, se queda estable, porque esta fuente, bueno, hay que considerar que yo lo que medí hace rato fue de alterna, ¿sí? Aquí lo estoy midiendo en directa, pero va a pasar lo mismo. Si yo le subo la alterna y después de la alterna le meto un diodo y un capacitor, también me va a aumentar y me va a disminuir, pero aquí ya no. Aquí tengo esa ventaja. Entonces, digo más o menos para que se den una idea, por eso es que lo estoy sacando ahorita, este detalle, ¿no? La fuente conmutada es una maravilla que utiliza los transistores como primera opción para poder trabajar la conmutación. Y la regulación de la corriente a través de la conmutación da más precisión. ¿Ok? Entonces, de tal manera que todo esto que he venido a decirles ahorita es porque quiero que queden claras varias cosas. Una, que las fuentes de alimentación puede ser que tengan salidas de voltaje que sean reguladas o que no sean reguladas. Esto ya varía dependiendo del tipo de fuente. A veces hay algunas fuentes incluso conmutadas, que son como de pantallas como esto, que en la fuente claramente indica si sale el voltaje regulado o no regulado. Regulado es que pasó por un proceso de estabilización. Y si tú te encuentras un aparato, que es lo más común ahorita, y te lo destapas y te encuentras que tiene muchos componentes electrónicos, y dentro de ellos encuentras transformadores choppers y te encuentras transistores que están ahí, esos transistores van a ser conmutadores
cortadores o interruptores para la fuente conmutada, y naturalmente vas a encontrar circuitos de oscilación, pueden ser como estos, como este, aunque sean pequeñitos como este de 6 terminales que tiene aquí. Puede ser un circuito oscilador el que genera pulsos, y esos van a ser cambiados por cortes, y esos cortes van a ser cambiados por conmutaciones, excitaciones en un transformador para provocar su inducción y su salida de tensión, para después finalmente rectificar, filtrar. Y por medios electrónicos se van a informar lo que esté sucediendo en la salida para que el sistema se autorregule. Esto poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Antes de que pasemos a descubrirlo, en nuestras hojas teníamos el tema o el punto reguladores de voltaje. Acuérdate bien, reguladores de voltaje. Esto estaba anotado aquí en mis hojas cuando empezamos el curso, y el día de hoy te estoy dando la definición. Son circuitos electrónicos que sirven para controlar el paso de un voltaje. Son circuitos electrónicos que sirven para controlar el paso de un voltaje, manteniéndolo estable y continuo, ajustado perfectamente a lo que le demanda su carga. Ajustado perfectamente a lo que le demanda su carga, si no regula correctamente, puede deberse a daños en la carga. Si no regula correctamente, puede deberse a daños en la carga o en componentes auxiliares que estén dañados. ¿Sí? Por primera parte, la regulación de voltaje se puede dar de dos maneras. Ya había dicho cuáles sean. Es lineal y conmutada. ¿Sí? Lineal y conmutada. ¿Ok? Eso es reguladores de voltaje. ¿Sí? Tenemos que entender que en eso participan los transistores. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que ahorita hicimos un regulador lineal.
no lo hicimos conmutado, o sea, es decir, le metimos un zener, un transistor y una resistencia y pues se funcionó para acondicionarse a lo que me depende mi carga. Si mi carga me pide más y me pide más de lo que puede dar la fuente, naturalmente el que está en medio, que es el regulador, va a tronar porque no tiene la capacidad para poderle otorgar a la carga lo que le está demandando. Sí. Si la carga está dañada, por ejemplo un motor o alguna cosa que pueda estar en corto, va a generar un consumo excesivo de corriente, me va a calentar a mi regulador, ¿sí? Ahora, el regulador puede ser de dos maneras, lineal y conmutada. Y pueden haber combinaciones en las que una parte de la fuente sea conmutada y una vez que ya entregó tensiones conmutadas, aparte le metan un regulador lineal. O sea, pueden haber combinaciones lineal y conmutada. Y le voy a agregar aquí a veces combinada, ¿no? A veces combinada. O sea, que tiene combinación que traiga las dos formas. Pero eso lo tendríamos que estudiar más a fondo. Porque es todo un tema, ¿sí? O sea, reguladores de voltaje es todo un tema que incluso hasta un curso se puede sacar de ahí. Pero lo que yo llamo es que ahí participa el transistor, ¿sí? Entonces le pones ya palomita, ya entendimos que es un circuito electrónico, ¿sí? Sirve para controlar el paso de un voltaje, manteniéndolo estable y continuo, ajustado perfectamente a lo que demanda su carga. Si no regula correctamente, puede deberse a daños en la carga, mi carga está mal y no me regula, o en componentes auxiliares que estén dañados, y la regulación de voltaje se puede dar de manera lineal y conmutada. Ya tenemos ahí la palomita para este punto de reguladores de voltaje. No diciendo que ya lo vi o que lo dé como un tema completamente visto. No, simplemente para que la definición la tengas bien ahí anotada en tu libreta, ¿sí? No haya ningún problema. Y estamos también por aquí en nuestra palabra que dije yo, circuitos de alimentación. También sí. Esta la podemos manejar como el apunte que te acabo de dar. Circuitos de alimentación vendría siendo el apunte que te di al principio, en donde hablé de el circuito más importante. Entonces le puedes poner aquí circuitos de alimentación como título, circuitos de alimentación. ¿Sí? Hay que entender que hay alimentaciones lineales, hay alimentaciones lineales con transformador, hay alimentaciones lineales con resistencias, hay alimentaciones lineales con puro zener, sí. O sea, vaya. También hay alimentaciones conmutadas, eso es muy importante, porque ahí juegan los transistores. Entonces, circuitos de alimentación, también ya lo estoy dando como entendido el significado o la traducción de qué es, de qué estamos hablando. Ahora, nada más porque ahorita le mencioné a ustedes esta parte de componentes auxiliares, les voy a tener que dar también el apunte que me faltaba de componentes periféricos, porque también hay gente que se quedó así como que, pues ¿cómo? Pues tengo que ir al periférico a comprarlo. No. Este es mi número, márcame o mándame un WhatsApp. Mejor mándame un WhatsApp, porque si me marcan no te voy a contestar. Pero me puedes mandar un WhatsApp y me preguntas lo que tú gustes. Vemos si te podemos apoyar o si te damos alguna promoción para nuestros cursos en línea. Estamos sacando ya el de UPS número 5 y conmutadas 16 y básica 16 en estos días. Entonces seguimos trabajando. Pero dije yo aquí componentes periféricos, ¿ya? Sí. Componentes periféricos. Pues simplemente vamos a poner aquí. Son todos los componentes electrónicos
son todos los componentes electrónicos auxiliares del componente a revisar. Son todos los componentes electrónicos auxiliares del componente a revisar, generalmente, ¿cómo se dice cuando son jerarquías? Cuando son sí, ¿cómo se dice? Como son jerarquías, ¿no? Como quien está más arriba y quien está más abajo. Generalmente existen componentes de mayor, es con G, ¿verdad? Jerarquía. Sí. De mayor jerarquía, por llamarlo así. Sí, a ver, búscamelo ahí, la definición de jerarquía, si no me vaya a ir por otro lado. Pues son componentes, son todos los componentes electrónicos auxiliares del componente a revisar. O sea, voy a revisar uno, voy a revisar un componente, ¿sí? Dice aquí, organización de personas o cosas en una escala ordenada. Es con G, con J, perdón. Eso quería así porque ya ves que luego me equivoco y me ponen aquí tache, ¿verdad? Por eso quería preguntar, porque ya ves que yo, como dice el señor ¿cómo se llama? Gerardo Reyes. Yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande, dice, ¿no? Dice, de mayor jerarquía, le corriges por favor, es con J. Dice aquí que es organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según el criterio de mayor o menor importancia, ¿no? Entonces vamos a manejar así. Son todos los componentes electrónicos auxiliares del componente a revisar. Generalmente existen componentes de mayor jerarquía, ¿sí? que otros, ¿sí? Ya sea diodos, transistores o circuitos integrados. Ya sea diodos, transistores o circuitos integrados, tendrán como auxiliares a varios componentes a su alrededor. Vamos a poner aquí coma. Generalmente, estoy viendo rápido porque se me está yendo el tiempo ya. Son todos los componentes electrónicos auxiliares del componente a revisar. Generalmente existen componentes de mayor jerarquía que otros, ya sea diodos, transistores o circuitos integrados, tendrán como auxiliares a varios componentes a su alrededor. Generalmente bobinas, capacitores y resistencias. O incluso diodos y transistores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los componentes periféricos? Los que están en la periferia, ¿verdad? Periferia alrededor. Yo estoy checando un elemento, un diodo, un transistor aquí. Bueno, pues los que estén alrededor y que tengan conexión o que veres con el que estoy checando son los periféricos. Ahora, el periférico no tiene que estar físicamente alrededor. Puede estar conectado con él y estar hasta por acá. O sea, no tiene que estar, porque luego la gente dice que es que los periféricos son siempre están alrededor. No siempre. Son los que son auxiliares. Entender esto. Yo voy a checar este integrado. Este es mi centro de atención. Los componentes que están alrededor son los componentes periféricos, porque están en la periferia. Pero no nada más eso, sino que están conectados con sus patillajes. Entonces son periféricos. Si hay alguno que esté aquí y no tenga nada que ver con el integrado, ese puede estar ahí y no ser periférico del integrado.
porque a lo mejor lo pusieron ahí por simplemente colocación, pero no tiene nada que ver con él, ¿sí? Pero generalmente sí pasa. Tengo un chip, los componentes que están alrededor de él, en la periferia, en las afueras del integrado, son los periféricos, son los auxiliares. Oye, que tengo un transistor, verifícame sus periféricos, sus auxiliares. Oye, que tengo, no sé, un transformador, pues verifícame sus periféricos, tu rango donde se amplía, a dónde están. Por eso generalmente, por ejemplo, aquí le está faltando el centro. Si tú te fijas aquí le está faltando un componente electrónico, que es un regulador, un TL41, que no trae. Pero si te fijas, se engloba para manifestar que todos esos que están ahí son gobernados, o si no son gobernados, auxilian a el que estaba aquí en el centro. Entonces por eso es que son los periféricos. Los componentes periféricos son los auxiliares. Eso te lo acabo de decir para que en tus hojas, por favor, también ya le estamos dando cranky, matarile, a nuestro tabla de diccionarios, ¿verdad? Sí. Así que poco a poco les voy a ir dando más palabras de las que estábamos hablando, ¿sí? Porque poco a poco les hemos dado algunas, pero hoy sí quise retomarlo para que queden bien. Sobre todo porque estamos a punto de entrar a un momento en el que se van a hablar de varias palabras especiales. Esto es indispensable para todos los que están estudiando electrónica. Personas que no sepan, que no entiendan lo que es la oscilación, conmutación. Estas dos van de la mano en nuestros aparatos. Entonces vamos a tener que trabajar circuitos que trabajen con la oscilación y la conmutación. Para entenderlo rápidamente, me quedan 3 minutos. Oscilación, circuito que genera pulsos. Rápidamente, eso es así rápido. No voy a darle palomita a la palabra, solamente para que quede ahorita picada la gente y diga, ay, quiero estudiar la próxima clase. Y la parte de conmutación sería igual a cambiar de estado. Cambiar de estado de encendido a apagado, de corte a saturación. De 1 a 0. ¿Sí estamos? Vale. Conmutación, cambiar de estado, de encendido a apagado, o de corta saturación, o de 1 a 0. ¿Sí estamos? Sí. Es algo indispensable. La oscilación controlará los pulsos que van a manejar la computación. Circuito que genera pulsos, ¿sí? Genera pulsaciones. Hay varias formas de pulsos, no hay una sola. Hay varias, pero se generan pulsos. Estos pulsos van a ser los que van a excitar a los transistores para que conmuten. Y de esa manera podamos hacer poco a poco un circuito que pueda entenderse y que se pueda entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a hablar de oscilación y de conmutación más adelante, pero más o menos para que se den una idea, ¿de acuerdo? Sí. Yo ahorita pues ya los tengo que dejar porque el tiempo se me consumió, pero es parte de la práctica. Todo esto viene acompañando a la práctica 11. Acuerden ustedes que yo estoy dándoles a ustedes la práctica 11 y en lugar de hacerles el resumen como se los di anteriormente, lo preferí cambiar por una explicación. Ustedes saben que la práctica 11 viene acompañada, ¿cómo es esto? El transistor bipolar auxiliar
para formar reguladores de tensión o voltaje, y ahí termina la práctica 11. Ya si quiero después, estos reguladores los puedo modificar y hacerlos mucho mejores, pero nos da tiempo, si podemos, la próxima semana, bueno, hasta el 6, hasta el 7 de abril, ¿de acuerdo? Sí. Nos vemos aquí en la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco.